Eduardo, y acá estamos para la continuidad de La Nación Más, por supuesto con mucha información. Uno de los grandes temas que vamos a abordar y con el que vamos a arrancar, porque tenemos una mesa de lujo para conversar esta noche, es la discusión entre el presidente y la vicepresidenta, porque hoy Javier Milei, hablando justamente de Villarroel, señaló que va a pensar dos veces irse de viaje. Enseguida lo analizamos con Jorge Giacobbe, que ya está acá con nosotros. Mirá lo que decía el presidente esta tarde. A ver, enseguida lo vamos a escuchar. Mirá. En una acción conjunta entre la ministra Petovelo, la formidable y maravillosa ministra Patricia Bullrich y el querido Guillermo Ferraro, que en paz descanse. Es todo un tema, ¿no? Lo que se abre como discusión dentro del gobierno. Para algunos es parte de la narrativa que tiene la administración Milei, que es buscar, además que es obviamente bastante habitual una discusión entre presidente y vicepresidente, es buscar un foco de conflicto que le permita alinearse con esta identidad política que él propone. A ver, ¿lo escuchamos? Igual, no sé, digamos, dado estos resultados, no se entusiasmen con que viaje mucho, porque cada vez que me voy, siempre alguno me hace alguna... Sin comentarios. Bueno, Jorge Giacobbe, buenas noches. ¿Cómo estás? No te dejé ni tomar el vaso de agua. Pero me parece interesante, ¿no? Una mesa de lujo, ahí vemos a Ignacio Grimaldi, por supuesto, a Sofi Diamante, Tucu Costa, el gran Carlos Ernesto, que está con nosotros también. Son varios los temas, pero me parece que esto de lo político, nada menos que entre presidente y vicepresidente, es parte de la narrativa, de la identidad política que el gobierno busca, ¿o es algo que se dio? Mira, primero se dio. Primero se fue dando, porque ellos están viviendo el conflicto, la verdad es que como si fueran niños de un jardín de infantes. No hay en el inicio atrás una estrategia política, digamos. Después han intentado explicarlo, digamos, la libertad avanza, se va convirtiendo en su momento de mayor fortaleza, se va convirtiendo también en una religión monoteísta. Y ellos están haciendo gala de eso, ¿no? Porque están buscando que su propia tropa se comporte como una legión romana. Dicen lo cual tiene muchos beneficios y también tiene muchas cosas en contra. Lo cierto es que los números nos han indicado todo el año que hasta hace 2 meses Victoria Villarroel tenía tanta o un poquito más de imagen positiva que el mismo presidente. De modo tal que la Libertad Avanza hasta ahora fue como una empresa que tiene 2 productos de valor para la góndola en cuanto a su propio público. Si vos, Hugo, tenés una empresa y tenés 2 productos que valen la pena en la góndola, no matás a uno. En todo caso los ordenás y le pedís al público que compre primero uno y que compre después el otro. Ellos decidieron matarse. Salvo que el segundo producto esté respondiendo a otra marca. Te sigo la lógica en la metáfora. No, pero me parece... ¿Me entendés? Cuando el gobierno Sí. empieza la discusión por la presunta, porque no tenemos recontra confirmado, agenda propia de Villarroel, entre ellos la visita a Isabel Sí. Martínez de Perón, Sí. que es una ruptura, me parece importante ahí, desde lo simbólico al menos. ¿Es una ruptura con quién? Espera, yo te lo... Es una ruptura con la lógica del gobierno, me parece. Me parece que Milei está tan lejos... Pero no con su público. Bueno. Pero no con su público, porque en ese tema que a todo el mundo intuitivamente nos parece errado, los números de las encuestas que no publiqué, pero tengo en mis informes privados, me dicen que no es errado y que se concilia con su propio público. Entonces la situación para el 50% que banca a Milei es como si mamá y papá se estuvieran peleando. Hoy por hoy bancan más a Milei porque es el que está haciendo goles económicos, pero esa misma opinión pública que los quería a los dos y que ahora se empezaron a pelear, aquellos que están mermando en la imagen positiva de Villarroel, que hace 2 meses ya no mide como Milei, como pasaba antes, no se fueron a negativa, se fueron a imagen regular. Y entonces es como si la estuvieran subiendo al freezer, pero no la están tirando a la basura. Y no es lo mismo. Vos subís al freezer aquello que vas a usar dentro de un tiempo. Yo creo que la pelea muestra que Victoria Villarroel algún valor propio tiene, que todavía estamos tratando de entender, que hay un público que prefiere a Milei, pero que la está conservando, no decide tirarla al tacho de basura, como han hecho con la pelea con López Murphy, por ejemplo. Milei lo quemó y todo el mundo lo despreció. Bueno, hay una opinión pública que yo creo que está tratando de reservar a Villarroel porque puede servir para el futuro. Y además hay que entender que cuando un espacio político tiene todos personajes o líderes, si querés, que son lo mismo y que pescan en la misma laguna, en realidad nadie suma nada.
Pero que lo que hay que administrar, termino con esto, Sí, perdón sí, lo sí, largo. no, te escuchamos con atención. Me parece que hay que saber administrar la diferencia. Como si un pescador tuviera que decidir, Hugo, si arma una línea de 3 anzuelos para pejerrey o si arma una línea de variada de río, con un anzuelo para boga, otro para tararira y otro para dorado, ¿entendés? Sí. Muy bien, la Libertad Avanza, que podría convertirse en una línea de variada de río para pescar diferentes peces, está tratando de buscar ser una línea de 3 anzuelos para el mismo tipo de pescado y eso para el futuro es un error. Ahora a ellos les da terror la pelea interna y por eso lo hacen, porque les da terror la pelea interna, no porque haya atrás una estrategia. No es cierto que para la política lo que haya que hacer es configurar esquemas internos que sean soviéticos. Ya lo hizo el PRO, le fue mal. Ya lo hizo el kirchnerismo, le fue mal. No creo que la Libertad Avanza lo tenga que hacer. ¿Puede ocurrir lo que pasó con Scioli y con Néstor? ¿Que lo frizaron hasta que lo necesitaron para ir a la provincia de Buenos Aires? No, porque me parece que otros vicepresidentes y otros disidentes internos venían de otros lugares. En cambio, Victoria Villarroel viene desde el momento cero de la Libertad Avanza. Claro. Es decir, uno puede decir que Victoria Villarroel está tratando de ejercer su propia agenda, está de alguna manera dando una pelea por poder ser libre y hablar adentro del espacio, y todo el tiempo que dice algo que es disonante con el discurso del gobierno y que el gobierno la reprende, ella dice, esta es mi posición disonante, pero no me estoy yendo, ni vengo de otro palo, ni me estoy yendo para ningún lugar. Y sin embargo se lo toma con terror. Te escucho, es tan interesante siempre, por el análisis que haces, por lo que aportás, te diría de manera científica en realidad, ¿no? En la incertidumbre de la opinión pública, de la construcción de nuevas audiencias para ver cómo piensan, que se pensaba que detrás de la Argentina siempre está el fantasma del peronismo, ¿no? Como algo que tal vez otros países no lo han tenido y que permanece desde hace casi un siglo entre nosotros, ¿no? Sí. Y que me parece que ahí es donde, viste que al gobierno se le dijo si no había hecho un acuerdo, ficha limpia, ¿no? El gran tema es si había acordado con el kirchnerismo y se lo puso en la mesa una y otra vez. Total. Si acá la idea del peronismo de traer a Villarroel con Mayans, cuando hizo el primer gesto, no es lo que finalmente termina produciendo esa supuesta otra agenda y lo peligroso que puede resultar para la Libertad Avanza alguien con conexión simbólica con el peronismo después de la visita a Isabel. Ok, ¿con cuál peronismo? Si vos me decís que Victoria Villarroel se conecta con un tipo de peronismo que era nacionalista y que era de derecha, entonces te digo que sí. Y te digo que ese peronismo no es el peronismo kirchnerista, no tiene nada que ver. Y te digo que ese peronismo como identidad ya no existe más. Soy peronista de Perón y Eva. Se define el 10% de la población, lo va a votar el 8% de la población. Hugo, estamos hablando de cosas que ya no existen. Cuando hablamos de peronismo clásico, cuando hablamos de radicalismo, estamos hablando, como bien vos decías, de fantasmas, de mitos. Pero viste que los fantasmas hacen buh, viste, se ponen la sábana. Bueno, pero si vos... Quiero decir, ¿entendés? O sea, No, viste que todos dicen, bueno, lo importante, aun cuando se pelea con el PRO, el gobierno, dice, pero lo importante es que no vuelva al kirchnerismo. No, pero el kirchnerismo y el peronismo Está son bien, dos pero es cosas una diferentes. faceta del peronismo. No, pero es una faceta bien de izquierda que sí está en contra de Villarroel. El kirchnerista no quiere a Villarroel y tampoco lo quiere a Milei, por razones, si querés, diferentes. Si vos me preguntás si Villarroel se conecta con el peronismo clásico en términos de valores, yo te digo que sí, pero ese peronismo ya casi no existe en la opinión pública. Vos vas hoy, Hugo, a una unidad básica peronista o a un comité radical y te das cuenta de que tuvieron que hacer rampas para que entren los militantes porque están con movilidad reducida. Yo pasé Y si preguntás la edad, tenés que hacerles carbono 14 para determinar la edad. Digo, estamos hablando de cosas Mirá, que objetivamente no existen más. Te hago una autorreferencia, pero porque viene el caso. Dale. Pasé por una unidad básica peronista en el conurbano, no voy a decir ni siquiera el lugar. Estaba como abandonado el lugar y decía corte de pelo para 3.000 pesos. O sea, había una persona ofreciendo un corte de pelo en una unidad básica. Claro. ¿Viste? O sea, eso es hoy. Pasaron décadas peinándonos y ahora nos cortan el pelo. Eso está bien. Pelo y bárbaro. Claro. Lo que me parece que está en Hay el que tener fondo de esta cuidado. discusión, pero la cacharon al toque. Lo que yo creo que está en el fondo de la discusión... A ver si logramos entenderlo del todo, ¿no? Que esto es lo importante me parece para... No, mi opinión, por lo menos. Sí, pero entender mi posición. para compartir, claro. Yo creo que en el fondo de la pelea entre Milei y Villarroel está que los argentinos tenemos que tomar una decisión. ¿Qué tipo de espacio político nos gusta? En la conversación social decimos que nos gusta
que haya debate interno y que se muestren, y qué sé yo, pero en la práctica, a los kirchneristas, a los del PRO, a los liberales, a todos, lo que nos gusta es que haya un espacio político donde haya un macho alfa o una hembra alfa que tenga un anillo para dominarnos a todos. Está bien. ¿Por qué? Porque eso nos calma, porque eso nos da Somos seguridad. el argentino es más primitivo de lo que es. Cuando logramos construir un macho alfa o una hembra alfa, nos agobia y la queremos descartar. Nos da miedo la discusión. Esta es la verdad. Esto de diván, ¿viste? O sea, No. viernes de diván. Pero Jorge, sí, Ignacio. las internas en distintos partidos políticos han sido nocivas. A ver, el caso está del Frente de Todos, que la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner llevó a prácticamente, y otras cosas más, a la disolución del espacio. Entonces, evidentemente, si aquí hay un presidente, Javier Milei, que en reiteradas ocasiones pone sobre la mesa sus diferencias con la vicepresidenta, yo tengo que preguntarme, ¿al gobierno le está sirviendo esta interna o por lo menos mostrar las diferencias? Bueno, está bien, yo voy a hacer un apunte sobre el supuesto de tu pregunta. No me parece que el ejemplo sea el de Cristina y Alberto, porque ahí había una mina que medía 35 puntos peleando contra alguien que no medía nada, que estaba paseando el perro por Puerto Madero. Asimetría. Sí, una simetría total, pero sí podemos pensar en la interna entre De la Rúa y el Chacho, por ejemplo, o, bueno, en algún otro ejemplo. Menendualde. En Menendualde. Un espacio político puede tener líderes con diferentes características que incluso sirvan para diferentes momentos históricos, y si la opinión pública está tranquila cuando los ve discutir porque se da cuenta de que están debatiendo ideas y después deciden y van para adelante, entonces eso funciona bien. Las internas en Argentina se han puesto sanguinarias porque se han dedicado a matarse, como Rodríguez Larreta respecto de Patricia Bullrich, que sería otra pelea sanguinaria, más a hacerse piquetes de ojo, más a destruir al otro que a poner ideas sobre la mesa. Ahora, si vos te pones a pensar, o yo me lo pongo a pensar así, la Libertad Avanza necesita gobernar mucho más allá de Milei, necesita gobernar 25 años. Entonces Milei se agota, en 4 o en 8 se agota, necesitan más líderes, los tienen que estar construyendo. Y los líderes que siguen no pueden ser solamente candidatos, tienen que construir su liderazgo, si no después son un flan con crema. Y siempre está el anterior como fantasma que lo viene y siempre son débiles porque siempre despiertan. Ahí poníamos en Crecen las internas, si querés ponemos el gráfico de nuevo, Juan, porque aparecía la figura de Bullrich, me parece, ahí está, mirá, claro, que es la que le responde a Villarroel. Es cierto, Villarroel primero escribe un posteo criticando como ministra de Seguridad Bullrich por el caso Nahuel Gallo, por el caso de juntarme allí en Venezuela. Sin embargo, el estilo de Bullrich es un estilo motocicleta, es un estilo mileísta, sí, claramente. Sí, es un estilo de frente y a los dientes. Yo creo que el tuit de Villarroel de esta oportunidad es desacertado, ¿no? Claro. Pero es desacertado este. Ahora, la idea de que cualquier líder dentro de la Libertad Avanza o dentro del PRO o dentro del kirchnerismo busque diferenciarse y crear su propio valor me parece una idea filosóficamente acertada, me parece necesaria para la política argentina, me parece que ha sido una desgracia que no haya pasado hasta ahora. Después veremos detalle por detalle, pero vos fíjate que está pasando lo mismo en todos los espacios y esto es una tragedia. ¿Por qué? Porque Milei dentro de la Libertad Avanza está matando lo que viene. No deja crecer lo que viene, no permite que las segundas líneas se diferencien. No permite Ahora, ¿no que es intrínseco un liderazgo bien fuerte que en general ocurre esto? Claro, volvemos porque es lo que nos gusta, es Claro. lo que nos cabe. No lo decimos, lo queremos Claro. negar, pero es lo que nos gusta. Lo mismo está haciendo Mauricio Macri, que debería correrse para que puedan crecer las segundas líneas y no lo hace. Y lo mismo está haciendo Cristina, que ha decidido obturar su propio espacio político y también obturar el peronismo. Y Axel Kicillof... O sea, aquello que es una virtud puede ser su contracara, digamos. En un supuesto. punto, la historia, como todo, crece y cae, digamos. Hay un periodo, ¿no? Así como yo digo que el panliberalismo necesita una segunda fase, ni siquiera un plan B, una segunda fase y una tercera y una cuarta, también lo necesita el progresismo. Y vos fíjate que Axel Kicillof lo intenta también y Cristina lo acuesta porque Cristina quiere que él sea candidato pero no que sea líder. Y Axel Kicillof se debate, ¿no?, entre si le enfrenta o si no le enfrenta. Ya se acaba de anotar en el INCUCAI para un trasplante testicular, pero no sé si le va a llegar. Claro. Queremos repasar esto porque es interesante. Parece como que la narrativa actual reemplaza a la anterior, por supuesto. Es tan enérgica e incluso
tal vez un poco más en algún estilo, pero que comenzó, en este caso, el último capítulo de la serie, con el posteo de Villarroel, ¿no? Si lo tenemos, lo miramos para repasarlo y terminar como esta parte política. Ya nos metemos en economía, qué pasó con Cuadro, qué va a pasar con el senador y todo lo que ya sabemos alrededor de... A ver, estamos a días de Nochebuena, de fin de año y de Navidad, pero me parece que esto no tiene descanso. Y ahí, ¿querés compartirlo? Dale, yo te lo leo. Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad, no opino de las sanciones y las acciones que se deberían tomar. Saludos. Esto es una respuesta de ella lo borra este tuit, es una respuesta a uno de sus seguidores que le hace una pregunta diciendo, ¿qué opinas sobre este tema? A ver, preguntas recibe miles todos los días por la cantidad de seguidores que tienes. Ella decide subirse a ese ring y después a las pocas horas se dio cuenta, borra, pero ya la huella estaba marcada. ¿Qué pasó? A mí, perdón. Probablemente... Sos el hombre de las respuestas. Sos el hombre de las respuestas, Hoy claro. viniste, No, ahora ya me callo. Nosotros muchas Tenés los puños llenos de verdades, Jorge, hacete cargo. Gurú, Jorge, sos nuestro gurú. Ahora me tomo el agua y me cacho la boca. No, probablemente ella responda porque siente que lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas es un tema que es cercano para ella. Sí. ¿Ok? Y para su propia identidad, probablemente Y porque si le se hubieran discutió preguntado su rol también al principio. Claro, si le hubieran preguntado por obras públicas o por desarrollo social, probablemente No, le hubiera y contestado. no olvidemos que en el armado del gobierno incipiente, hace un año, las áreas de seguridad y defensa, antes del desembarco de Patricia Bullrich, eran zonas de interés de Victoria Villarroel. Absolutamente. Era Es un detalle menor, pero Absolutamente. importante. Era un acuerdo que tenía él con Milei, que Milei lo termina rompiendo ese acuerdo. Para sumar a la fórmula presidencial del PRO, para traer esos votos, Completa. lo suma a su gobierno los dos. A Petri y a Bullrich. Igualmente justamente quiero hacer sale. una simple aclaración con Señor lo, Ernesto, ¿cómo lo que anda? dice. Buenas noches. Buenas noches. Diego, mi nombre, no Carlos. Me Uy, bautizaste. le dije Carlos, Diego, en Carlos, este sí. culebrón puede... No, hay algo que dice que recién, que hay algo que no coincido con vos, sí, Dale. en lo que explicas, Bueno, pero bueno. es una cuestión que me parece que es bueno, pues si no se lleva todas las palabras. La Libertad Avanza no tiene un debate ideológico ni político. La Libertad Avanza es un partido político que recién comenzó y no tiene una estructura, tiene un liderazgo que, coincido con vos, es como el de Macri, que a veces digo, es como el pino el liderazgo, viste que el pino crece y no deja crecer nada alrededor. Entonces el problema que pasa ahí es que yo creo que en este tuit o cualquier no hay una discusión ideológica, no hay una discusión de posicionamiento político. Que el Senado estés en minoría y que tus senadores después terminen votando la expulsión de un senador porque no le da la espalda para bancarse votar y llevarse en la mochila a Cuadro, me parece que es un problema no ideológico, es un problema de estrategia política y de la conducción política. Yo coincido ahí sí con vos en que todos leyeron el manual de conducción política de Juan Perón, parece que les encanta llevar adelante la bandera de la conducción y todo dice lo que dice el conductor. Entonces, no hay un debate ideológico, creo que Libertad Avanza es un partido que recién comienza, está basado sobre un líder, que es muy parecido al tema del PRO, es decir, un liderazgo y todos alrededor de él, donde como ahí sí coincido, donde no deja crecer a nadie porque es un pino. Ahora, en estos tweets, la verdad, hacer una discusión terrible y poner en discusión la figura vicepresidencial me parece para mí una paparruchada. Bueno, por eso yo decía que me parece que este tuit en particular es un error. Claro. Y hablaba más bien de todas las diferencias entre Milei y Villarroel. Ahora, vos describís a la Libertad Avanza, corregime si me equivoco. Sí, no, sí, obvio. Voy a interpretar Vos sos el lo que vos sabe decís. de temas políticos. No, pero voy a tratar de interpretar lo que vos decís. ¿Cómo estamos hoy, viste? Estamos Es nuestro gurú. Porque yo te escucho y siento que estás describiendo un espacio débil. Y yo no creo que sea un espacio débil. ¿Por qué no es un espacio débil? Porque ha quedado claro que 2 hermanitos y 4 perros llegaron a la Casa Rosada por la vía del voto. Es decir, Sí. hay algún nivel de fortaleza que hay que analizarlo y no tiene nada que ver con lo que hemos analizado en la política hasta ahora. Esa fortaleza está en la opinión pública. El tipo ha gobernado todo este año transformando a la Argentina, para bien o para mal, como quieras, pero transformándola con 2 diputados y medio senador. Entonces, ¿dónde está la fortaleza? Bueno, la fortaleza está en la opinión pública. No importa cuántos senadores y cuántos diputados tenga, ni ahora ni después de las elecciones de medio término. Lo único que importa es si la opinión pública lo está apoyando o no. Si la opinión pública lo sigue apoyando, él va a poder armar una estructura, que es lo que vos decías. Claro. Están en ese trabajo, están armando una estructura. ¿La estructura para Porque qué yo es? pienso en el partido político tradicional. Claro. No, claro, pero está bien, espera. Esto es no tradicional. Claro. Esto es no tradicional, excepto que copien las formas de aquellos que vinieron a combatir, que en términos psicológicos
es un proceso de identificación con el agresor. Sí, sí, la identidad política está construida, pero en comunicación se dice comunicación red disruptiva, por ejemplo. ¿viste? Bueno. ¿Entendés? Ya se empieza ese concepto, se empieza a poner sobre la mesa, científico-social, no quiero empezar con el tema para no hacerlo muy complejo, pero ya se plantea la idea de lo enérgico y el estilo, digamos, de, entre comillas, los gordos, por ejemplo. Ok. Entonces, ¿están armando una estructura? Es cierto. ¿La estructura para qué es? ¿Para qué la están armando? ¿Cuál es el sentido final de una estructura? Ir a una elección y tener todos los fiscales y ya ganaron las elecciones sin tener nada. Poder reelegir en el 2027, si lo podrían hacer si tienen la opinión pública. Esa estructura debería ser, a mi criterio, y bajo una conceptualización estrictamente filosófico-liberal, un espacio donde diferentes personas que tienen matices entre ellos puedan debatir un país liberal a 30 años, no una estructura para aplaudir a un solo tipo, porque cuando se agota ese tipo se hunde toda la mierda, está recontra demostrado en los últimos 200 años de liderazgo de la Argentina y le tenés que meter los 300 años del virreinato del Río de la Plata también. Por eso te hablé del pino. Claro. Es decir, ese es el problema que hay. No, está bien. Eso es por eso creo que la cultura de la estructura, no la estructura clásica, sino disruptiva, como bien vos decís, esta modernidad. Pero vos necesitas estructurar un partido político como institución fundamental del sistema democrático, donde yo pueda disentir con vos, como estamos haciendo ahora. Te digo, lo que se construye es identidad política. El formato bajo que se construye esta nueva identidad política no es la del siglo pasado, no es bajo la idea del partido político. De hecho, sube Milei sin partido político. No, pero sí es en la idea del machito alfa. Totalmente, claro. pero porque la Argentina como... Bueno, pero ojo, yo te iba a decir como bien latinoamericano, pero sin embargo se habla de Milei en Alemania y ese es el aspecto interesante. Eso es absolutamente Trump por primera vez en una toma de posesión, un presidente norteamericano cita a un presidente argentino, creo que no tiene precedente. Totalmente. Bueno, y todo este fenómeno que además va de la mano con la coherencia de los anuncios de campaña, del cumplimiento de los resultados económicos. Sí, pero vuelvo. Podemos analizar un montón de aspectos de este gobierno. Estamos analizando únicamente Estamos analizando el culebrón interno. para entender cómo se posiciona el gobierno frente a una discusión interna, aunque vamos a ver qué pasa ahora en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque es otro tema ese. En cuanto al ordenamiento interno, da la sensación de que están dando los primeros pasos para un ordenamiento clásico de la política argentina. Y yo creo que la opinión pública los impulsó para llegar hasta ahí para que lo hagan diferente. No tienen ninguna razón para identificarse con el agresor, no tienen ninguna razón real para hacer lo mismo que aquello que la gente los puso ahí para que lo combatan. No tienen ninguna razón real excepto el miedo. Porque la idea de que todos nos comportemos igual y que todos seamos homogéneos y que todos hagamos como la legión romana, de lo que parte es del miedo. Bueno, de un lado, a creer que somos débiles, digamos. De un lado el liderazgo de Milei, del otro lado podemos decir está Cristina, pero también está Kicillof.